Pero se van retrasando y solapando las diferentes conferencias y llegamos a este punto del orden del día. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Juan Gonzalo Espina, soy nacido en Bogotá, en Colombia, y para mí es una gran oportunidad poder venir al país que me vio nacer de la mano de dos grandes penalistas, posiblemente de los mejores abogados penalistas que existen en la actualidad en el mundo. A mi izquierda está nuestro querido compañero Abelardo de la Espriella, mundialmente conocido, en Colombia especialmente, por sus diferentes procedimientos penales en defensa de la mujer, en defensa del medio ambiente y, como no, del presidente Álvaro Uribe. A mi derecha está Blas Imbroda, que es un auténtico valiente que viene desde España. Para aquellos que no le conocen, pueden preguntarse por qué el compañero Imbroda es una persona valiente. Pues gracias a abogados penalistas como Blas Imbroda se van a poder perseguir los crímenes que han cometido en Venezuela el gobierno de la humanidad. Blas Imbroda fue presidente del Colegio de Abogados Penalistas y junto a la exfiscal del país, Luisa Ortega, presentaron la denuncia en La Haya para que se comenzaran las diligencias de investigación sobre los posibles crímenes cometidos por Nicolás Maduro. Blas, es un verdadero honor poder tenerte entre nosotros y que puedas compartir con toda la sala tus experiencias, tus comentarios como abogados penalistas. Hemos estado escuchando anteriormente que para poder ejercer el derecho de defensa necesitamos que exista un poder judicial independiente y sólido. Yo quería reflexionar con todos ustedes. Para que exista derecho de defensa necesitamos dos elementos fundamentales. Por un lado, un poder judicial independiente, sólido y que se someta única y exclusivamente al imperio de la ley. Y, en segundo lugar, una democracia que respete las garantías para poder defenderse. En alguna conferencia hemos dicho que sin derecho de defensa no hay libertad, porque sin derecho de defensa no hay justicia y sin justicia no hay libertad. ¿Qué derecho fundamental puede ser más bonito que el poder defender a una persona de una acusación con todas las garantías frente a un tribunal que tiene que ser independiente, que tiene que ser imparcial y que tiene que valorar todas las pruebas propuestas y valoradas por ese abogado o por esa abogada que busca y que anhela la verdad? Así que, con esta pequeña introducción, quiero darle las gracias a los organizadores del evento, del World Law Congress, que han congregado a más de 1.500 personas en un hito mundial. Para una persona nacida en Colombia como yo es un verdadero orgullo poder volver a su casa y poder hablar de lo más bonito que existe para un penalista, que es el derecho de defensa, el derecho a defenderse con todas las garantías de una acusación que puede ser ilegítima o puede no anhelar la búsqueda de la verdad. Así que con esta presentación quería también comunicarles que se van a conectar de manera online Robert Greene desde Inglaterra. Greene ha sido valorado como uno de los mejores abogados en el ámbito comercial recientemente por el Law Society, y también se va a conectar un compañero, Mohamed, desde Egipto, para valorar esta importancia que hacemos nosotros sobre la necesidad de que existan los dos mecanismos para poder defender la abogacía, que es un Estado de Derecho sólido, un Estado de Derecho que defienda la ley, porque si no tenemos estas herramientas, la abogacía no se puede ejercer en plenitud y acaba siendo simple papel mojado en una Constitución. Con esta presentación quiero darle las gracias de nuevo y me gustaría preguntarle a mi compañero, a mi amigo, Abelardo de la Espriella, sobre un tema de suma importancia en el ámbito internacional. Yo creo que, ya que estamos hablando entre juristas en un foro en Barranquilla, ¿por qué no ponemos encima de la mesa un problema que nos pasa a todos los abogados todavía allí en nuestras jurisdicciones? Abelardo, tú y yo hablábamos anteriormente. Qué triste es que todavía por algunos sectores mediáticos y políticos se intente señalar al abogado por defender a sus clientes. Esto es una enfermedad que no solamente ocurre en países de Latinoamérica, también ocurre en España. También se critica al abogado por defender un procedimiento. Y quiero aprovechar este foro para decirlo alto y claro: el abogado no es cómplice de su cliente. El abogado defiende los derechos de su cliente. El abogado no asume los hechos que ha cometido el cliente. El abogado se limita a defender sus derechos, sus deberes y sus libertades, con la garantía de poder ir a un tribunal
objetivo e imparcial y que determine si ha cometido un ilícito. Por eso, Abelardo, comparto contigo la crítica que se puede someter y que tú también has sufrido en tus propias carnes, de señalar al abogado por defender a sus clientes. Y Abelardo, te digo, desde Madrid, desde España, vas a contar con aliados para defenderte no solo a ti, sino a cualquier abogado allí donde se encuentre y que sea señalado por defender y por ejercer el derecho de defensa. Dicho esto, Abelardo, quería preguntarte, ¿qué opinas tú sobre la estigmatización de los profesionales cuando defienden un procedimiento delicado para el interés público? Muchas gracias. Primero que todo, maestro, qué placer estar con estos titanes del derecho, los colegas que nos acompañan online y a todos los que se encuentran aquí, gracias por venir a este maravilloso evento en la ciudad más fantástica que tiene Colombia, que es Barranquilla, Curramba la Bella. Que viva Barranquilla siempre y hay que hacer más eventos como este en la maravillosa Barranquilla. Yo agregaría a lo que dijiste anteriormente, Juanjo, que el abogado defensor no defiende el delito, defiende al ser humano. Y eso parece olvidársele incluso a propios. Está bien que los extraños lo consideren así, porque no entienden, pero incluso dentro del mismo gremio hay señalamientos por distintas defensas. Y se les olvida que los abogados efectivamente defendemos al ser humano y no al crimen. Pero me voy un poco más atrás porque has mencionado al principio de tu intervención un punto muy importante. La diferencia entre el respeto de las garantías de la defensa y del procesado y el desconocimiento de las mismas. Si hay algo que diferencia a un Estado totalitario, a una dictadura, a un régimen que desconoce los derechos, es precisamente no atender las garantías procesales de una persona que se encuentra encartada en un proceso judicial. Ese es el síntoma más claro de una tiranía y es lo que define la forma de gobierno o la democracia que se quiere. Pero voy más allá incluso. Hay veces en que hay democracia, división de poderes, pero la justicia opera de manera equivocada porque tiene intereses políticos y pretenden dar visos de legalidad a una situación que es claramente ilegal. Y eso también ha ocurrido en Colombia. Aquí tenemos división de poderes, pero nuestra justicia está politizada. Y este es un evento importante para señalarlo y no podía yo quedarme callado ante un asunto tan grave. Nuestra justicia requiere de una reingeniería profunda porque está carcomida por intereses políticos. Por supuesto que tenemos gente muy decente, seria y correcta, pero son la minoría. Y es por eso que nuestro aparato judicial, incluso muchas de nuestras altas cortes, mi querido maestro, funcionan como directorios políticos y no como un colegio de jueces que tiene que definir el futuro de una causa con fundamento en el material probatorio y en la ley, al punto de desconocer su propia jurisprudencia, al punto de cambiar la jurisprudencia cuando el procesado o su abogado no le gustan. Eso es muy grave y hay que denunciarlo, porque no podemos sacar pecho ante el mundo diciendo que estamos bien si no reconocemos el principal problema que hoy tenemos en Colombia, que es la politización de la justicia y la utilización de la justicia como un arma política de venganza y persecución, porque eso se hace y muy seguido en Colombia. Y tenemos clarísimos ejemplos y más adelante, si me lo permites, tocaré uno muy importante que tampoco podría yo pasar por este escenario sin mencionarlo, el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Por eso es tan importante la defensa, pero también que los jueces respeten la ley y su propia jurisprudencia y que no pretendan, a través de fallos amañados, expiar sus resentimientos, sus complejos y sus odios. Eso es fundamental para una democracia, mis queridos colegas. Pues sí, Abelardo, para que se pueda ejercer en plenitud el derecho de defensa necesitamos una independencia judicial, también un mal endémico en las democracias modernas, también una crítica constante que padecemos los juristas en nuestro país. Querido Blas, comentábamos antes de esta conferencia cómo se podría vulnerar de una manera tan sangrante y dolorosa el derecho de defensa
si es cuando el poder hace trampas, cuando el abogado está defendiendo a esa persona acusada por el poder punitivo del Estado. Por eso me gustaría preguntarte a ti, que eres un referente en este tipo de asuntos, en garantizar el secreto de comunicaciones entre el abogado y el cliente, que creo que es el derecho fundamental para poder ejercer en plenitud nuestra profesión, sobre tu análisis y tu referencia al respecto. Buenas tardes ya. Muchísimas gracias a los organizadores de este tan importantísimo Congreso Mundial del Derecho. Gracias, es un honor estar con Juanjo. Él es un abogado muy brillante, es una realidad. En España ejerce la abogacía, en Madrid es una referencia. Es un honor también estar con Abelardo. La referencia eres tú, compañero, que haces un grandísimo trabajo, y con los demás miembros del panel. Muchas gracias por estar aquí con tantas personas, compañeros, compañeras, y un honor también, permitidme, que esté entre nosotros Antonio Ledezma, el alcalde metropolitano de Caracas, líder de la oposición, luchador por la democracia en su país, por los derechos humanos. Muchas gracias, Antonio. Yo voy a decir, es complejo, por supuesto, en un pequeño, breve tiempo, poder hablar y reflexionar sobre muchos aspectos tan importantes y tan esenciales del derecho de defensa. Yo soy abogado. Yo doy clases también en la universidad, doy clases de Derecho Penal porque me encanta la docencia, pero mi dedicación, mi vocación y mi trabajo desde muy joven, empecé con 21 años, es el de la abogacía. Así que yo soy una persona también enamorado de mi profesión, que considero es absolutamente esencial, como son todas las demás, por supuesto, profesiones en la sociedad. Aquí en este Congreso es importantísimo, por supuesto, hablar de Estado de Derecho. Ya se ha hablado en el panel anterior, se han dicho cosas importantísimas. Esencial hablar del Estado de Derecho. Parece mentira, también tendría que decir, que tengamos que estar explicando ahora, ya en el siglo XXI, entrado el siglo XXI, lo que es el Estado de Derecho, lo que son los principios. No ustedes, por supuesto, que lo saben y lo comparten, sino lanzando esta voz al mundo, porque hay otros sitios muy cercanos, incluso en esta zona, en muchos sitios del mundo, en muchos rincones, en muchos países del mundo, donde no saben lo que es el Estado de Derecho, o sí lo saben, y por eso lo retuercen para permanecer en el poder, para hacer permanentes dictaduras y regímenes tiránicos. Retuercen lo que se denomina, y ellos hablan de Estado de Derecho, y eso no es un Estado de Derecho. El Estado de Derecho, los principios de un Estado de Derecho, los principios básicos, son fundamentales y esenciales, han estado hablando aquí en la anterior mesa, y se está hablando en muchos paneles. Pero sin un Estado de Derecho, no hay democracia. Sin un Estado de Derecho, como se ha dicho aquí, no hay derechos, no hay libertades. Uno de los pilares esenciales del Estado de Derecho, pilar esencial e indispensable, es el derecho de defensa. Nos tenemos que trasladar a los tribunales de la Inquisición o a los regímenes autoritarios cercanos en esta región, en algunos lugares o en muchos otros sitios del mundo, para comprender que allí el derecho y el derecho de defensa no existe como tal, y allí sí va a regir el abuso, el nepotismo y la arbitrariedad. Pilar esencial del Estado de Derecho, por tanto, el derecho de defensa. Pilar esencial, la tutela judicial efectiva también, pero por tribunales completa y absolutamente independientes. No estoy de acuerdo, con todo el respeto, con el panel anterior cuando se decía los políticos pueden volver o pueden ir a los tribunales. No. Los profesionales, los jueces y los magistrados tienen que ser auténticos profesionales completamente independientes y totalmente ajenos a la política y ajenos a las contiendas políticas y ajenos totalmente a las contiendas. Y no deben ser instrumento, no se deben instrumentalizar en ningún lugar del mundo a la justicia, no se debe instrumentalizar en las contiendas políticas para destruir al adversario político, y a eso no se deben prestar, por supuesto, los jueces. Comparto plenamente esos principios. Otro principio esencial es el de la presunción de inocencia. Esencial, luchamos los abogados por ese principio.
se destruyen ese tipo de procedimientos en los que se instrumentaliza políticamente la justicia. La presunción de inocencia es un derecho fundamental, es un derecho humano. El ser humano se presume su inocencia hasta que no ha sido condenado tras una sentencia firme en un procedimiento judicial regido por los principios que marcan un proceso con las garantías de vida, un proceso justo, un proceso debido, regido por el principio de publicidad, contradicción, oralidad e igualdad de armas con el fiscal. Ojo, como abogado, y igualdad de armas con el fiscal. El fiscal no tiene ninguna posición prevalente. El fiscal es exactamente su posición igual a la del abogado y así debe ser. No comparto aquellos sistemas, aquellos ordenamientos jurídicos que establecen lo que denomino penas anticipadas, es decir, con las prisiones provisionales, por ejemplo, en las que hay países que establecen, dicen, 36 meses de prisión provisional. Eso es una pena anticipada. La presunción de inocencia se destruye ahí injusta e ilegalmente. La presunción de inocencia se destruye tras un proceso que finaliza con una sentencia firme. Sin un Estado de Derecho no hay sin un Estado de Derecho no se respetarán nunca los derechos humanos. Sin un Estado de Derecho no hay democracia. Esto, desgraciadamente, lo vemos en países cercanos como Venezuela, como Nicaragua, como por ejemplo Cuba, de los que podíamos hablar con múltiples ejemplos. Yo, cuando mantengo que la Corte Penal Internacional tiene que intervenir en el caso de Venezuela, aplicando el principio de complementariedad, lo defiendo y defiendo que Venezuela, en su argucia jurídica para intentar desviar la atención de la Corte Penal y decir que ellos juzgan y que ellos tienen preferencia, mantengo y digo un principio esencial para que la Corte Penal Internacional intervenga. La Corte Penal Internacional tiene que intervenir en aquellos estados, que son estados parte de la Corte, que están cometiendo crímenes de lesa humanidad, en los que no hay Estado de Derecho, no hay jueces independientes, no hay Estado de Derecho. Si no hay Estado de Derecho, tienen que regir el principio de complementariedad y tiene que conocer el caso de la Corte Penal Internacional. Me llama la atención, y voy acabando, que ayer, por ejemplo, leo en el hotel cuando llego el periódico aquí, El Tiempo, y en la última página aparece elección en Barinas, otro golpe a la poca legitimidad electoral en Venezuela, y es que un candidato que hizo el voluntarismo de presentarse pensando que a lo mejor allí había alguna elección independiente, libre, etcétera, que no existe en Venezuela, se presentó, ganó donde ganaba antes el hermano de Hugo Chávez, y ganó este señor que se presentó de la oposición que quiso participar en las elecciones. Inmediatamente el Tribunal Supremo ha anulado la elección suya, inmediatamente ha convocado nuevas elecciones para enero e inmediatamente ha inhabilitado a este candidato. No hay Estado de Derecho en Venezuela. Diariamente vemos los casos, el Tribunal Supremo está en el exilio, la fiscal fue allanada, ocupado sus oficinas cuando empezó a investigar los crímenes que se estaban cometiendo en las matanzas, en las manifestaciones en la primavera y principios de verano del año 2017. Y acabo, esencial, fundamental para el ejercicio del derecho de defensa, que hay jueces que no respetan esto y están violando los principios esenciales. Es un ataque a la línea de flotación del derecho de defensa que no se puede permitir bajo ningún concepto, es que no se respete la confidencialidad en la comunicación entre el abogado y el cliente. Es absolutamente confidencial las comunicaciones entre el abogado y el cliente. La intervención de las comunicaciones entre el abogado y el cliente deben de venir, esas pruebas, por supuesto, absolutamente nulas, al igual que las pruebas que por la teoría del principio de los frutos del árbol envenenado, también las pruebas que se obtengan a través de esa prueba radicalmente nula de la intervención de las comunicaciones, además también, y lo digo claramente, debe conllevar la depuración de la responsabilidad por parte de quien acuerdan ese tipo de pruebas que pueden estar incluso incurriendo en un delito de prevaricación judicial, porque todos, que es otro principio esencial, todos somos iguales ante la ley, otro principio esencial del Estado de Derecho. Todos estamos sometidos a la ley. No puede haber espacios de impunidad
en un Estado de Derecho. Y no puede haber espacio de impunidad para nadie, por supuesto, para nadie, ni abogados, ni para nadie, pero tampoco para jueces ni para fiscales. Nada más y en línea general es lo que yo quería decir, reduciéndolo en una pastilla de 7 o 8 minutos. Muchas gracias. Vamos a dar paso a los conferenciantes que se encuentran de manera virtual. No sé si vamos a dar paso a David Green o a Mohamed Hassain. Vamos con Mohamed. Y después abriremos el turno de preguntas. Pero vamos a dar paso a Mohamed, que nos acompaña desde Egipto. Creo que hay un problema con el sonido. Vamos a... Manager, and Al-Attar Law Firm co-founder and partner. Thank you for giving me this opportunity to participate in this Congress. Actually, I wish I could attend the Congress, but I had a lot of difficult things in the airport, actually, that made me went back home. So let me start directly in the topic, in our topic, the right to counsel. I'll start by a statement that was said by our Supreme Court. A right is still an ink on paper until it is enforced. So if we are speaking about the right to counsel, the right of the accused to get a lawyer, either he has money or he has no money, then our words still be nice until they are enforced. If we are looking at the enforcement of this right, actually, we are looking for the enforcement of other things, like the rule of law, the care for the sovereignty of law. I remember, because we have in the Egyptian law a guarantee for a lawyer to be attending with the accused. But I remember the verdict of the Court of Cassation here, when the court passed the mistake of the prosecutor when he hasn't got a lawyer for the accused. The court said that it is an excuse for the prosecutor to go forward in his prosecution so long as he sent one of his followers to the syndicate, but he didn't find a lawyer there, so he had to start the prosecution. So the prosecution is very fine. So the right to counsel itself has no meaning so long as the court or the prosecution is not recognizing it. One more thing is about the legal culture or the legal education, especially that I'm sorry to say that we are in a developing country where most of the accused persons, they don't know that they have the right to keep silent or the right to stay silent until they have a lawyer. So at some times they start to talk or start to respond to the prosecutors without having a lawyer. One more thing is about the Egyptian law guaranteed a lawyer to attend with the accused in felonies only. And this is actually a miserable thing, because in misdemeanors, for example, an accused should have a lawyer. And if I extend the things, I wish we should have the right to counsel in civil and in family cases as well, because every citizen has the right to have a legal advice, or has the right to have some kind of a legal assistance to help them to get his or her right. The last thing that I would like to introduce is about the immunity of the lawyers before the judiciary, because if we are speaking about the right to counsel, especially in cases related to national security or related to terrorism, a lawyer is, as a citizen and as a part of his society, is a human, is a citizen, and if he felt afraid of defending the accused or defending the
the man before the prosecution, the right to counsel would be useless actually. So I care for the immunity of lawyers before the judiciary and an active censorship of superior courts. I'm not wishing to go forward more than this because I feel happy to hear from my fellow attendees. And if you'd like to pose any kind of questions, I will be very happy. Thank you very much. Bueno, ahí el compañero Mohamed planteaba las dificultades que tienen para ejercer el derecho de defensa y el derecho de acusar, para acusar también cuando se defiende a las víctimas en países de Oriente Medio. No sé si vamos a poder conectar también con el compañero Green desde Inglaterra. Vamos a ver si le podemos dar paso. No, parece que me están informando para ahí los técnicos que no es posible. Como hemos dicho anteriormente, son las cosas del directo, así que creo que vamos a aprovechar que he visto por ahí alguna mano levantada para abrir un turno de preguntas. Si quieren, sí, si quiere formular la pregunta, no sé si te podemos hacer llegar un micrófono para hacerlo más dinámico. Muy buenos días, doctor Álvaro de la Espriella. Para nosotros es un honor tenerlo acá en Barranquilla, usted que es de acá. Le tengo una pregunta. ¿Usted cree que...? Perdón, el sonido aquí está mal, señores. Aló. Muy buenas tardes, doctor Álvaro de la Espriella. Para nosotros es un honor tenerlo acá en Barranquilla. Le tengo una pregunta y es la siguiente. ¿Usted cree que en Colombia, desde el punto de vista del derecho penal, se garantiza el derecho de defensa, lo mismo que desde el punto de vista de la Corte Constitucional, se garantizan estos derechos como tal? No, por eso empecé mi intervención diciendo eso. Las garantías procesales son como los modales, no se pueden elegir a conveniencia. Uno, para ser educado, tiene que seguir todos los modales. Para que haya garantías judiciales se deben respetar todas las garantías judiciales. Y aquí tenemos un problema bien complicado, y es el siguiente. Por una parte, se desconoce la verdadera labor del abogado defensor, y por otra, se violenta la presunción de inocencia. Esos dos aspectos fundamentales son el núcleo central de lo que se conoce como el debido proceso, que ustedes saben no solamente hace parte de nuestra Constitución, sino del bloque de constitucionalidad a través de los tratados internacionales que reconocen esa figura como fundamental. E insisto, es una figura que demuestra si hay democracia verdadera o no. Lo que pasa es que tener democracia no solamente es ir a elecciones libres, es también tener un sistema judicial realmente objetivo, realmente serio. Y entonces nos enfrentamos a lo que se conoce como una ficción de la democracia, que es lo que vivimos nosotros en Colombia, porque tenemos elecciones libres, hay separación de poderes, pero nuestro aparato judicial está contaminado, porque no se respeta el debido proceso, porque no se respeta la labor del litigante, porque se interceptan comunicaciones sin orden judicial a los litigantes y luego de allí se derivan pruebas que no se declaran nulas al interior del proceso. Si nosotros no somos conscientes de la gravedad de esa circunstancia, luego entonces vamos a ir cediendo espacio y vamos a terminar peor de lo que están en otras latitudes, porque así empiezan los grandes problemas de una nación. Porque la injusticia genera más violencia y no puede haber un rasero distinto en la justicia. Y no se puede cambiar la jurisprudencia cuando es uno o determinado procesado el que está encartado al interior de un expediente. Evidentemente necesitamos una reforma, pero insisto, tenemos que reconocer el problema para poder resolverlo. Y ese no es el único problema de la justicia. Tenemos nosotros magistrados de las altas cortes en Colombia que participan de toda suerte de elecciones, desnaturalizando la verdadera labor del juez. El juez, como bien lo dijo el maestro Blas, debe estar alejado por completo de la política. ¿O a ustedes no les parece que es muy politiquero que un juez esté participando de elecciones
de sus propios compañeros y además de eso, de altos cargos del Estado. Eso le ha hecho muchísimo daño al país. Y si nosotros permitimos que ese fenómeno siga avanzando, pues va a carcomer toda la institucionalidad y toda la democracia. Ya lo decía el doctor Álvaro Gómez Hurtado, hay que hacer un acuerdo sobre lo fundamental desde el año 74 y uno de los puntos neurálgicos de ese acuerdo sobre lo fundamental era una reforma a la justicia. Desde entonces estamos hablando de eso, pero no ha habido la voluntad política ni el interés en reformar la justicia. Y cada vez que se quiere reformar la justicia es la que opina sobre su reforma, que es tanto como decirle al enfermo que se automedique para sacarse de la enfermedad, para salir de la enfermedad. Es ridículo, es absurdo, y hemos estado dando vueltas sobre lo mismo durante muchos años. Entonces, la democracia no solamente es ir a elecciones, que haya división de poderes, no, también es que esos poderes respeten la ley, porque no hay peor delincuente que el funcionario judicial que desconoce la ley para perseguir a un procesado. Es peor que la guerrilla, que los paramilitares, que los narcotraficantes, porque el funcionario judicial está allí precisamente para hacer respetar la ley y para honrar la ley, que es lo que nos hace iguales a todos los seres humanos. Es la ley el mecanismo que se ha ideado el ser humano para crear la igualdad, pero esa igualdad se rompe cuando hay un trato diferencial al procesado, porque es de uno u otro partido o porque no se le pudo ganar las elecciones en las urnas, vamos a perseguirlo con un fallo judicial y de paso a su gente y a sus abogados si es del caso. Eso es una ficción de la democracia, porque no hay democracia completa si no hay un organismo judicial serio, apegado a la ley. Esa función de administrar justicia pasó de los dioses, del Olimpo a los humanos. Y en los jueces de la República radica el alma de la institucionalidad, son la conciencia de la sociedad. Pero cuando se corroe esa conciencia, nada de lo que se haga puede salir bien, porque todo pasa por el tamiz de la justicia. Y si nosotros no tenemos claro el problema, no vamos a poder resolverlo nunca. Y lo digo claramente y con vehemencia. En Colombia no hay garantías judiciales para cierto sector de la sociedad, porque lamentablemente la rama judicial en su gran mayoría se ha politizado y están utilizando a través de los fallos no solamente penales, sino también de otro orden, para lograr modificaciones en el Estado que no han podido conseguir a través del triunfo en las urnas. A la sociedad colombiana le han venido cambiando sus principios y su forma de ver las cosas a través de un suprapoder que es la Corte Constitucional, que además ha usurpado el papel del Congreso de la República. Y si todo el mundo quiere seguir callado ante eso, bienvenidos. Pero yo no me voy a quedar callado, porque sé dónde está el problema y sé lo que hay que hacer para combatirlo, porque no es el asunto de unos cuantos magistrados que quieren hacer un feudo de sus puestos. Es un problema que tiene que ver con la salud de la República. Y la República está por encima de los individuos. La República es lo más importante. Y para eso hay que tener patriotismo. Y lamentablemente a muchos de nuestros jueces eso le importa poco. Puedo compartir contigo, Abelardo, que una democracia es sólida si tiene unas instituciones sólidas. Por ello, este mal que tú refieres lo sufrimos en todos, también en España, a distancia, pero queremos seguir trabajando por mayores garantías y mayor independencia judicial. Veo que aquí hay dos preguntas, si Lorena quieres hacerla y luego le damos paso al compañero. Pero perdóneme, señor, es que hay un orden. Deje que llegue el suyo. Primero la señorita, ha dicho el moderador, y luego usted con mucho gusto. Pero por favor, tome asiento, se le lleva el micrófono, vamos a mantener el orden. Gracias. Aquí no hay sonido, señores, no hay sonido aquí. No hay sonido aquí. Sonido, sonido. Hola. Ahora sí. Para mí es pues un honor estar pues en este foro con prestigiosos abogados de tanta importancia, pero quisiera hacerle una pregunta. Colombia siendo un Estado de Derecho, ¿cómo hacer para proteger los derechos de las víctimas del conflicto armado en Colombia, el derecho a la verdad, a la justicia y la reparación integral
y cómo no permitir que una justicia transicional le quiera cambiar la connotación a los delitos de lesa humanidad cometidos por grupos armados al margen de la ley. Cómo proteger estos derechos estando en una nación de derecho y de democracia, cómo proteger esta población y esos derechos que son para todos los colombianos. ¿Para quién es la pregunta, Lorena? Para el que me la quiera responder. Ah, qué bien. No sé, maestro. Estaba preguntando aquí al maestro Blas Imbroda. Yo, antes de darle el turno de palabra, creo que es interesante que hablen los dos penalistas. Desde el punto de vista de derecho penal internacional, es una aberración jurídica. Porque Lorena, ¿te refieres puntualmente a la JEP? Exactamente, porque han pasado dos sucesos. Uno, cambiaron la connotación de secuestro por retenciones ilegales para cambiarle el delito de lesa humanidad. Y ahora quieren cambiar violencia sexual y meterlo como un delito político cuando es un delito de lesa humanidad. Y además sistemático por parte de las FARC. Exactamente. Bueno, lo que ha pasado en Colombia primero es una burla al constituyente primario, porque los que dijimos no a ese espurio acuerdo que dio origen a la JEP, se desconoció esa voluntad popular. Y a través del gobierno más corrupto que ha tenido Colombia, que fue el gobierno de Juan Manuel Santos, se torció esa voluntad popular para hacer lo que quisieron. Y hoy hay criminales de lesa humanidad que pasaron del monte de asesinar gente, de violar mujeres, de secuestrar niños, de quemar oleoductos, de explotar e incinerar pueblos, pasaron al Congreso de la República de Colombia. En Colombia hay dos grandes fenómenos sociales que han marcado el alma de la colombianidad. Uno es el narcotráfico de los años 80, en cabeza del criminal Pablo Escobar, que le mandó un mensaje equívoco, maestro, a nuestra sociedad, pero sobre todo a los jóvenes. Se puede hacer dinero fácil a través del crimen. Y el segundo hecho que ha dañado el mensaje que debe transmitirse a las nuevas generaciones es el proceso de paz, o el mal llamado proceso de paz con los terroristas de la FARC. Por una razón también elemental. Y es que se le está diciendo a nuestros jóvenes, no importa que hayas violado, no importa que hayas asesinado, no tiene importancia que hayas secuestrado, no tiene tampoco relevancia que hayas jugado con los cráneos de niños, fútbol, mientras asesinaban y fusilaban a sus padres. Si eres lo suficientemente malo y perverso, puedes llegar al Congreso de la República. Y los peores bandidos de este país hoy están ahí con 10 curules que fueron regaladas también por un gobierno espurio que desconoció la voluntad popular y que se valió del presupuesto público para comprar muchas conciencias, entre esas la de los grandes medios de comunicación en Colombia, que también tienen una cuota de responsabilidad en todo este desastre que vivimos. Y entonces, ¿qué han querido instalar en el inconsciente colectivo? La subversión de los valores. Los buenos son ellos y los malos somos nosotros. Los que defendemos la familia, la institucionalidad, la policía, al ejército. Los que defendemos la democracia y los valores republicanos que dieron origen a nuestra nación, somos los malos. Y ellos que han asesinado y han cometido toda suerte de crímenes execrables son los buenos. En esas estamos en Colombia. Por eso es que digo que tenemos una ficción de democracia. Y si no nos levantamos y si no hablamos, vamos a perder lo poco que tenemos. Sí, yo no, solo quería comentaros que, bueno, yo estoy en contacto, muy en contacto en mi trabajo en la defensa también, por supuesto, en la defensa de los derechos humanos, contacto con muchas organizaciones que protegen y reclaman los derechos de víctimas, también víctimas de la FARC, víctimas del problema que tuvo, el gravísimo problema que tuvo por esta organización terrorista. Y esta mañana recibí un WhatsApp de una señora que es la responsable de la organización Rosa Blanca, que las conocerán ustedes, y me decía, por favor, doctor, hable de nosotras en su panel y diga que en Colombia somos víctimas reales del reclutamiento forzado, de la violencia sexual en menores de edad y abortos
sin consentimiento y desaparición forzada por la FARC en el conflicto armado en Colombia, y que también reclamamos nuestros derechos y la reparación de nuestras víctimas. Esto me lo mandó y literalmente yo lo tenía aquí anotado por si tenía ocasión, si tenía tiempo, de decirlo. 2 puntos nada más. No debe haber espacio de impunidad para nadie. En un Estado de Derecho no hay espacios de impunidad. Lo dije yo. Lo dije en el sentido, por ejemplo, ponía el ejemplo de los jueces y magistrados que violan, infringen derechos fundamentales en su afán por una investigación por la razón que sea. Muchas veces también cierto, motivados políticamente, y eso es una aberración en un Estado de Derecho, en un sistema democrático. Entonces no debe, como decía, haber espacio de impunidad absolutamente para nadie. Y todas las víctimas, por supuesto, merecen el absoluto respeto. Las víctimas son las que realmente sufrieron y las que nunca disfrutarán como hacen otros que realmente fueron sus verdugos. Así que mi respeto completo y absoluto a todas las víctimas, mi respeto y mi reconocimiento, y que ese daño, esa barbarie sea reparada y que no haya espacio de impunidad para nadie. Sí, es Blas, sin olvido, sin perdón. Vamos a dar paso al compañero Green, que va a entrar desde el Reino Unido y que antes hemos tenido algún problema de conexión, y posteriormente continuamos con la ronda de preguntas, que he visto alguna mano levantada. Now, can you hear me? Sí, vamos a ver si podemos solucionarlo. Veo caras poco atónitas entre el público, pero no se preocupen, que en la Administración de Justicia en España esto es el día a día. Si quieren, para no ir perdiendo y ganando tiempo, ¿quieres formular la pregunta? Buenas tardes para los panelistas. Doctor Abelardo, ¿considera usted que el derecho de defensa, como componente del principio al debido proceso, se ha afectado en nuestro país a partir de la reciente decisión de la Corte Constitucional, corporación que echó mano del principio de equivalencia funcional para asimilar la naturaleza propia de la indagatoria con la naturaleza propia de la diligencia de imputación, en el caso concreto seguido contra el senador Uribe Vélez? Coño. Sonido, ¿ahí me oyen? Ese es uno de los casos más aberrantes. Equiparar dos instituciones que son claramente diferentes, como usted lo sabe, un abogado de su experiencia y de su trayectoria, es un exabrupto jurídico, es una monstruosidad. Pero eso solo lo hizo la Corte Constitucional porque se trataba de Álvaro Uribe Vélez. Si la Corte Constitucional hubiese seguido su propia jurisprudencia, habría fallado en favor de Álvaro Uribe Vélez. Si la Corte Constitucional hubiese seguido la jurisprudencia reiterada de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, habría sabido que dos instituciones como la imputación y la indagatoria no se pueden equiparar. Es tanto como confundir un decreto con una resolución. Es tanto como confundir un embargo con un allanamiento a cargos. Es una cosa absurda, que uno podría crear una cátedra de derecho en la que se diga cómo no debe procederse para traer este ejemplo a colación. Y volvemos a lo mismo. Se hace única y exclusivamente por perseguir al expresidente Álvaro Uribe Vélez.
a quien no han podido derrotar en las urnas, y entonces los jueces amigos de la izquierda quieren acabarlo por la vía judicial, al punto que lleva más de 2 meses en una audiencia de solicitud de preclusión, cosa que yo nunca he visto. ¿Cuándo se le ha dado a un abogado 7 días para que intervenga en su calidad de víctima? Se han reconocido víctimas que no tienen nada que ver con el proceso. Todo se ha dilatado. ¿Y ustedes saben para qué están haciendo eso? Para que Uribe no salga a la calle, se monte en una canasta de gaseosa y con un megáfono empiece a hacer política. Y entonces al que no pueden derrotar en las urnas, tratan de encarcelarlo. ¿Es eso justicia? Y si eso viene de la Corte Constitucional, imagínense ustedes lo que puede pasar en los tribunales de distrito, en los juzgados de pueblo, ¿qué no pasará? Si eso le hacen a un colombiano ilustre como Uribe, ¿qué se deja para el ciudadano de a pie? Esa injusticia que se está patrocinando, como diría Voltaire, si no estoy mal, es una amenaza para toda la sociedad. Pero nadie lo entiende. Y los enemigos lo aplauden. Y por esa puerta de la injusticia cabemos todos. Y como decía Carrara, todo hombre honorable podrá pensar que nunca en su vida cometerá un delito, pero hay de aquel tonto que piense que nunca en su vida será procesado. Y no hay cosa más difícil que defender a un inocente, mi querido maestro. Qué cosa tan difícil, de las cosas difíciles de la vida. Pero ese es un ejemplo, doctor Sergio, de lo que no debería ser la administración de justicia, de lo que no debería ser un juez y de cómo la política se ha tomado la justicia colombiana. Por eso, dejemos de estar sacando pecho con que tenemos una democracia perfecta. Insisto, o hay respeto por la ley en todo sentido o no hay democracia. No solamente son elecciones libres una democracia. Es el respeto de la ley y la observancia primera de la ley viene por parte de los operadores judiciales. Y si quien debe cuidar la aplicación de la ley la burla, ¿qué se espera para el resto, doctor Ledesma? No son tiempos buenos los que vivimos. Y si no tomamos un correctivo pronto frente a esta terrible circunstancia, perderemos lo poco que tenemos de democracia. Porque no hay democracia sin justicia. No hay democracia sin justicia. Blas, me gustaría preguntarte, en relación a la referencia de Sergio, desde el derecho al debido proceso, desde la óptica penal, ¿qué supondría para un investigado la confusión en su procedimiento de la primera declaración en calidad de investigado con la preclusión o la conclusión de un sumario en indagatoria o con un auto de procedimiento abreviado? ¿Qué supondría en la vulneración al debido proceso y su repercusión en el derecho de defensa una vulneración de estas características? Bueno, estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Abelardo. Es un disparate confundir una fase con la otra. No tiene nada, absolutamente nada que ver. El problema es ese afán de persecución que muchas veces se tiene, y yo lo decía también con el tema también de las prisiones provisionales, que se convierten en penas anticipadas, en las que ya se le ha hecho un escarnio, ya ha sido condenada la persona, se le ingresa, se le detiene, se le priva de la libertad. Inicio, nada más empezar el procedimiento, se cargan la presunción de inocencia. Como digo, se impone una pena anticipada. Eso es una perversión del Estado de Derecho. Así es, Blas. Vamos a dar traslado a nuestro compañero. Mr. Green, welcome. We can't hear you at this time. Now we can see you, but we can't hear you. It says it's on. Okay, I think we got it. Right, you got it? Yes, finally, my friend, welcome. You have an audience That's more than
300 people listening to you, so welcome on board. I've done it on my phone, so forgive my yeah. Thank you very much for inviting me to this event, which is so important for all of us. The question of the right to counsel is an essential right for any working democracy. In England, we have had that right at the forefront of our constitutional rights since the Magna Carta in 1215. The right to equality before the law has always been an essential part of the rule of law and our democracy. But it has faced challenges, and I think those challenges are common to us all, and they continue until today. And I have in mind some recent events here, but I think these are unfortunately common events around the world. The first issue for lawyers is that we represent our clients on an independent basis, but we are often painted as representing the causes that our clients hold. And we see this here in criminal proceedings, in which the lawyer representing someone accused of a substantial crime is identified by the press, by the newspapers, with the client's crime, and often are subject to public criticism simply because they are doing their job of representing someone who is entitled to be represented in front of the law. And we have had this recently in political issues about immigration. And we have specialists who work in immigration practice and represent those that are being deported because of immigration issues. And for instance, the court can impose a deportation following criminal proceedings. But those persons who are to be deported are entitled to their rights and entitled to representation in front of the court. But recently, when they sought to represent those that were being deported, they were criticised by the government and ministers, and they were criticised as a result in the newspapers, and their names and indeed pictures
were published in the newspapers. A day later, someone turned up at the office of one of those lawyers and sought to murder him. And this was purely because that lawyer was doing his job of representing his clients in front of the court. But politicians and the press identified him, the lawyer, with the client and the client's cause. And in a way, the lawyer becomes a conduit for the criticism that the government and the press have of the individual, the client. And we have another recent example in relation to the judiciary. I acted in a case that had high political content, and the judges in that case decided in our favor, and the next day the pictures of those three judges appeared on the front page of a newspaper, and they were called in the headline enemies of the people, so that they're identified with the decision they'd made, and because that decision was unpopular, the judges were used as a conduit for that criticism. And this is a problem worldwide in which those acting, those lawyers acting for unpopular causes, or acting against the interests of the government, are the subject of criticism and threats. So that when we talk about the right to counsel, the right to a lawyer, the important point is that the lawyers have to be free and able to provide that assistance, free of threats, free of criticism, for the job that they do and the important role they have in maintaining the rule of law. Mr. Green. Yes. My friend, we are running a little bit out of time. Okay, no, I will finish. I'm pleased to hear you, so let us know. So the vital issue is that we often have the same problem in ensuring that lawyers are free to help those that need assistance and can maintain the rule of law. Thank you very much. Pleasure. We are unlucky of not having you here. Hubiéramos disfrutado muchísimo escuchando al compañero.
apuntando a algo que hemos comenzado en el día de hoy, refiriéndonos sobre la dificultad de ser abogado y los retos y las amenazas que tenemos cuando defendemos un caso de esos que refiere Abelardo, político, con intereses mediáticos, y cómo nos atacan no solamente desde el derecho, sino en este caso que comentaba Green, desde los medios de comunicación. Voy a darle... Había una pregunta ahí y después de eso vamos a ir terminando, concluyendo. Si, por favor, si puede formular la pregunta. Como no se acerque al micrófono. A los connotados juristas internacionales y al doctor Abelardo, la siguiente pregunta, inquietud del colectivo colombiano, ciudadanía en general. ¿Por qué, estando el Instituto de la Legítima Defensa establecido en todas las legislaciones penales del mundo, da tanta brega que los jueces colombianos y o magistrados, incluyendo los de las altas cortes, Suprema de Justicia, reconozcan la legítima defensa de los bienes? Me expreso mejor. Cuando es asaltado el hombre en Bogotá para quitarle la bicicleta, incluso hasta asesinado, no se puede defender. Cuando el hombre que defiende los bienes personales en cualquier ciudad de Colombia queda procesado, y si el agresor del atraco vive, le dan domiciliaria o le dicen que hay hacinamiento en las cárceles colombianas, que se vaya en libertad. Es una inquietud de la sociedad colombiana. ¿Me pueden explicar qué pasó con la defensa del hombre de bien en el mundo, que es tan pisoteada por los jueces y honorables magistrados? Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Abelardo. El derecho más importante del ser humano es el derecho a la vida. Y el derecho a la legítima defensa está íntimamente relacionado con ese derecho primigenio e importante del derecho a la vida. En Colombia hay una situación más grave, y es que quien le da muerte a un agresor, bajo presupuestos similares de respuesta a esa agresión, termina procesado. Pero lo más grave es que nuestra fuerza pública termina procesada cuando hace su labor. Dicho de otra manera, los policías y militares de Colombia tienen que dejarse matar cuando son agredidos, porque eso resulta más fácil que el camino tortuoso de un proceso penal en el que de seguro van a terminar. Pero volvemos a lo mismo, la subversión de los valores. Una sociedad que está engañada por un aparato judicial politizado y por unos políticos que utilizan a esos amigos dentro del aparato judicial y han subvertido el orden de las cosas, insisto, presentando a los buenos como malos y a los malos como buenos. Eso no se ve en ningún lugar del mundo. En los Estados Unidos, se presume la legítima defensa si una persona irrumpe en su domicilio, hasta cierto punto. Así esa persona esté desarmada. En Colombia, quien responde a una agresión tiene que pensarlo dos veces, porque a lo mejor que le maten es menos complicado que el proceso penal que le viene encima. Y si es funcionario, pues a ese proceso penal hay que agregarle uno disciplinario. Es una verdadera tragedia. También eso va de la mano de desarmar a la población. En Colombia y en muchos países, mientras los delincuentes pueden alquilar un arma por $100 el día para asesinar y luego devolverla, la gente decente no puede portar un arma, porque hay toda suerte de trabas. Entonces usted tiene que dejarse matar o dejar que maten a su familia y renunciar a ese sagrado derecho de defenderse, que tiene íntima relación con el derecho más fundamental de todos, que es el derecho a la vida. Pero es precisamente la crisis que estamos viviendo en nuestro país, auspiciada en parte por la justicia y en parte por los intereses políticos de cierto sector de la sociedad. Creo que por aquí hay una pregunta de queridísimo Antonio Ledesma, nuestro apreciado alcalde, valiente defensor de la democracia y además buen amigo.
Antonio, te han vetado el micrófono. Pero que no esté por aquí Maduro, ¿no? Lo que se ha dicho es cierto. Pero como que está. La impunidad es la fuente de todos los males. Y es una nueva manera de asumir el poder los grupos dictatoriales, totalitarios. Ya no es solo desde una guerrilla o dando un golpe cuartelario. Ahora usan asaltar las instituciones, aprovechando las virtudes de la democracia, luego vacían de contenido las instituciones y especialmente el poder judicial. Chávez y Maduro en Venezuela violaban flagrantemente la Constitución Nacional. Dictaban resoluciones o leyes sobrevenidas, saltando todas las técnicas parlamentarias. Y luego decían, no, pero acudan, introduzcan un amparo. Y cuando uno introducía un amparo, inmediatamente el Tribunal Supremo de Justicia le daba la razón. Por eso creo que lo que aquí se ha dicho es muy importante como referencia a lo que está ocurriendo en Venezuela. Los magistrados de Venezuela comenzaron a hacer una suerte de cheerleader, gritando en el Palacio de Justicia, Chávez no se va, o sea, gritando consignas, y esto no es un chiste, es la pura y la triste realidad que hemos vivido en Venezuela. Activistas políticos, que por ejemplo la semana pasada eran diputados y salieron de ser diputados para jurar como magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Esto es una aberración. Y eso es lo que sostiene el régimen de Venezuela. Inhabilitan a venezolanos por cualquier pretexto, detienen, como me detuvieron a mí, sin orden de allanamiento, sin orden de captura, sin respetar mi derecho al antejuicio de mérito por el cargo que desempeñaba. Pidieron para mí 26 años de cárcel, sin prueba alguna. Alcaldes que eran detenidos en la mañana, los enjuiciaban al mediodía y los destituían en la noche, o sea, juicio sumario. Y esta impunidad es lo que ha dado lugar que en Venezuela se hayan cometido crímenes de lesa humanidad. Más de 18.000 ejecuciones extrajudiciales certificadas por la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, más de 15.600 detecciones arbitrarias como un método de conducta denunciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, más de 785 personas desaparecidas de manera forzosa, más de 625 casos de tortura documentados que cursan en la sala técnica de la Corte Penal Internacional. Yo le pregunto a los presentes, al doctor Imbroda, que estaba metido en el tema de la Corte Penal Internacional, ¿puede negociarse esta fase de investigación que ya anunció el fiscal Karim Khan en un diálogo como que se está dando, por ejemplo, en México, donde Maduro promete en México que va a hacer una reconsideración de las instituciones judiciales de Venezuela? Sí. Dos temas son esenciales ahí. Bueno, no hay nada que añadir a lo que ha comentado el alcalde Antonio Ledezma. Sí, solo decir que la tortura es sistémica en Venezuela. Es terrible, pero es sistémica. Forma parte del sistema. Cuando se detiene a una persona, la tortura es sistémica. No hay derecho de defensa, no hay jueces independientes, no hay fiscales independientes, no hay Estado de Derecho. Y, por supuesto, no hay sometimiento de todos los ciudadanos a la ley, porque el poder, desde el poder se organizan esos ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil, que luego se concretan en asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, torturas, persecuciones, detenciones arbitrarias, etcétera, etcétera. Es decir, desde el poder se ejecutan crímenes de lesa humanidad, desde el poder no se autoinvestiga ni se autojuzga con sus propios jueces de diseño que tienen nombrados allí. En primer lugar, no hay Estado de Derecho, consecuencia, no va a haber
procedimientos libres, independientes, con jueces independientes, en fin, nada de eso. En consecuencia, la Corte Penal Internacional debe conocer los crímenes de lesa humanidad, que han sido muchos los que se han cometido. Yo siempre he dicho, en Venezuela, además la singularidad del caso de Venezuela con otros casos que se llevan en la Corte Penal y que se han tramitado en la Corte Penal Internacional, otros casos que estaban limitados en el tiempo y en el espacio, ocurrieron determinados en Centroáfrica, en la región de Ituri, se juzga unos crímenes cometidos en esa región durante un periodo de tiempo concreto que no alcanzó un año y fueron investigados, analizados, estudiados, trabajados y juzgados. Es decir, hechos que se acotaban en el tiempo y en el espacio. En Venezuela no. En Venezuela la Corte Penal Internacional, esto yo lo he dicho, lo he enviado y lo he publicado, en Venezuela se daba la circunstancia y la singularidad que estamos ante crímenes internacionales continuados. Es decir, allí estos crímenes de lesa humanidad se han producido, se están produciendo y se seguirán produciendo porque forma parte de la política del régimen, política de terror de Estado para mantener el régimen dictatorial y para mantenerse y que no haya el menor riesgo de que pueda salir, pueda cuestionar, puedan acabar con él, con la tiranía, con el régimen, con la dictadura. Es decir, que se siguen cometiendo los crímenes de lesa humanidad. Allí se producen de forma continuada. Las pruebas en esta fase en la que está la Corte Penal Internacional se deben seguir aportando, por supuesto, y es importantísimo que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional cuente con evidencias, con elementos probatorios que acrediten estos crímenes de lesa humanidad. Y yo digo también que hay personas que puedan sorprenderles. Esas pruebas no solo deben venir desde las víctimas, que son esenciales, por supuesto, son las que las sufren, pero también, además de venir de las víctimas, de personas del propio régimen o personas que han salido del régimen, que sí han sido testigos directos de estos crímenes de lesa humanidad. También son útiles todas las pruebas. Saben que en una investigación, en una organización, mi compañero trabaja en el ámbito brillante penalista, los dos son dos brillantes penalistas, las pruebas que salen de la propia organización criminal, de la propia organización, personas que han estado en esa organización o han estado en los aledaños o en la cercanía de esa organización, son pruebas determinantes también para acreditar los crímenes de lesa humanidad. En Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad y se cometen crímenes de lesa humanidad y la Corte Penal Internacional tiene pruebas de sobra que así lo ponen de relieve, lo ponen de manifiesto. Y, por último, la Corte Penal Internacional, ahora habrá una estrategia de defensa en la que dirán no, a la Sala de Cuestiones Preliminares le pedirá el Gobierno, que por cierto hace una inversión gigantísima en abogados para la defensa en la Corte Penal Internacional. Yo respeto, por supuesto, y además digo, el derecho de defensa lo tiene todo el mundo, y estos abogados trabajarán en la línea que comentaba de que la Corte Penal Internacional por el principio de complementariedad no tiene que intervenir porque nosotros somos prioritarios y ya estamos juzgando y estamos enjuiciando nosotros y estamos investigando los crímenes. Si ha habido alguien que ha cometido algo aquí en Venezuela, somos nosotros los que los vamos a investigar, los vamos a juzgar. Algo absoluto, una falacia, una ficción, una rotunda y radical mentira, porque los crímenes de lesa humanidad allí vienen y provienen desde los aparatos de poder en la organización de ese ataque generalizado y sistemático contra la población civil para permanecer en el poder, y ellos asimismo no se van a enjuiciar. Y fíjense que Estado de Derecho, una anécdota, lo del periódico de anoche en el hotel, una anécdota leyendo como un señor que dice, oye, yo me presento a las elecciones y las gana y las pierde el hermano de Hugo Chávez, y inmediatamente el Tribunal Supremo suspende esa elección, convoca una nueva elección y lo inhabilita. En una mera anécdota política de anoche, leído ayer en el periódico aquí en el hotel. Pero bueno, esto es la nada en comparación con lo que están sufriendo las víctimas allí y las víctimas que están, por supuesto, que están en las tumbas del SEBIN, que están sufriendo torturas, que viven familias absolutamente con personas detenidas que no saben y no conocen por qué se les detienen
muchas de ellas no se sabe ni siquiera dónde se encuentran y otras muchas además muriendo y sufriendo la barbarie de la dictadura. Esperemos que algún día haya justicia y que la Corte Penal Internacional sea firme y depure y las responsabilidades por estos gravísimos crímenes, que son los crímenes más execrables que se pueden cometer en la vida. El terror político que se vive en Venezuela no es una cuestión superficial, ni mucho menos baladí, querido Blas, así que todo nuestro cariño y apoyo en la búsqueda de la verdad. Antes de concluir, quería darles un turno de palabra de 1 minuto de un titular a mis compañeros, porque nos están pidiendo desde la organización fuera de tiempo, incluso me parece que me quieren cortar el micrófono. Yo me quedaría con 3 titulares. El primero, en el próximo Congreso creo que tiene que haber una subcomisión solo del derecho de defensa, porque hay muchos temas que tenemos que hablar. En segundo, reflexionar sobre los retos y las amenazas para los penalistas. Como podemos ver, Abelardo, la amenaza que se sufre siempre cuando se defiende un proceso delicado, no solamente desde el poder, sino cuando se señala al abogado por defender a su cliente. Y por último, si no hay justicia, no hay libertad. Pero para que exista justicia y libertad necesitamos derecho de defensa, el derecho de poder acudir con justicia, con garantías ante un tribunal imparcial. Abelardo, a definitivas, como se diría en España, con un titular para concluir la mesa de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Me están oyendo ahí? Una causa judicial, cualquiera que sea, sin un abogado que la represente, es un cuerpo sin vida. Quien reviste de legalidad cualquier causa judicial, pero sobre todo la acción punitiva del Estado, es el abogado defensor. Si no hay defensor, no hay debido proceso. Si no hay debido proceso, no hay Estado de Derecho. Si no hay Estado de Derecho, no hay democracia. Muchas gracias. Yo diría que defendamos el Estado de Derecho. La defensa del Estado de Derecho es una responsabilidad de todos y cada uno de los ciudadanos. Defendiendo el Estado de Derecho, un auténtico Estado de Derecho, estamos defendiendo los principios y los valores de una auténtica democracia.